Bueno, primero que nada, buen día. Hoy vamos a presentar en el Ateneo Hora de Trauma un caso clínico que lo titulamos Orificio cutáneo pequeño, daño cavitario grande. Primero que nada me voy a presentar, soy doctor Marcelo Pontillo, residente de tercer año del Hospital de Clínicas. Esa es una foto del lugar donde trabajamos, del Hospital de Clínicas, doctor Manuel Quintela. Vamos a comenzar con el caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino de 26 años, privado de libertad, que es enviado de la cárcel de Concar, Santiago Vázquez, que se encuentra aproximadamente a 30 minutos a 25 kilómetros del Hospital de Clínicas. El paciente fue enviado, coordinado, como clave 1, por una herida de arma blanca a nivel precordial. Del traslado, destacamos que demoró aproximadamente 1 hora desde el llamado hasta que llegó al hospital, y se destaca que el paciente cuando llegó se encontraba intubado por una aparente depresión de conciencia, una hemodinamia estable, con un drenaje pleural que le colocaron en el mismo centro penitenciario, mediante la colocación de un Jolie a nivel de hemitórax izquierdo. Se destaca también una reposición de hidroelectrolítica con suero fisiológico 1000 cc. Cuando llegó el paciente se encontraba intubado, el cual se corroboró la fijación del tubo, estaba normoposicionado, con una saturación de 99% mediante AMBU. Hipoventilaba en hemitórax izquierdo, no se encontraba enfisema subcutáneo ni ingurgitación yugular, y del drenaje pleural se destacaba un contenido de 300 cc hemático que oscilaba sin barbotar. La hemodinamia del paciente era normal, estaba bien perfundido, con una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una presión arterial de 140-90 milímetros de mercurio, se encontraba algo hipocoloreado, las mucosas nada más, y sin sangrado externo. Los ruidos cardíacos eran normales, y en la sonda vesical se encontraba una orina clara de 800 cc en la bolsa colectora. Dado que el paciente ya estaba monitorizado, ya tenía una vía venosa periférica, procedimos a hacer un ecofaz, el que impresionaba un líquido a nivel pericárdico, no líquido libre intraabdominal, y la pleura izquierda no deslizaba. Nosotros procedimos a solicitar un hemograma y una clasificación sanguínea ABO-RH. Ahora, Marcelo, antes de que sigas, Sí. aguantá un segundito. Pablo Caviglia levantó la mano. A ver si tiene una pregunta. Pablo, adelante. Sí, no, lo que me llama la atención, claro, hay que estar en el momento, como siempre decimos, es el motivo de la intubación. Veo que es un paciente que está hemodinámicamente estable, y obviamente la depresión de conciencia hay que descartar que esto no sea farmacológico por la necesidad justamente del procedimiento de intubación orotraqueal. No me queda clara la indicación. Sí. A nosotros tampoco nos quedó clara la indicación de intubación cuando llegó. Sé que se hizo durante el traslado. No pasaron ninguna medicación. Decir, previo a la intubación pasaron midazolam y propofol, pero eso fue para intubarlo, es decir, antes no habían pasado nada. Sí, lo único que hicieron antes de la intubación fue la colocación del drenaje pleural. ¿Alguna otra consideración del prehospitalario? Perdón, sí, Fernando. Realmente coincido con Pablo. Uno siempre se preocupa por la intubación fuera de un ambiente hospitalario, por lo que, bueno, lo que sabemos, ¿no? Que puede provocar, puede agravar un neumotórax transformándolo en hipertensivo, y por otro lado, bueno, el efecto sobre la vena cava por una ventilación de pronto demasiado agresiva puede hipotenciarlo más al paciente. Por eso creo que acá fue oportuno, estaba escribiendo eso en el chat, haberle asociado, o mejor dicho, haberle antecedido a esa maniobra con un drenaje pleural del lado izquierdo, con lo cual ya estarían, digamos, evitando el riesgo de que se transformase en hipertensivo el neumotórax, y por otro lado la reanimación con líquido como para, digamos, contrarrestar el efecto hipotensor que puede tener la intubación. Así que realmente el manejo prehospitalario fue agresivo en este caso. Perfecto, gracias, Guillermo. Sí, yo creo que fue demasiado agresivo, porque realmente si nosotros hubiésemos evitado la intubación orotraqueal, tampoco hubiese sido necesario, y sabemos que es perjudicial, suministrarle 1000 centímetros cúbicos de suero fisiológico
en un trauma penetrante de torso, ¿verdad? No tiene una indicación primaria el manejo de este tipo de enfermo, que no tenemos que estar sosteniendo la hemodinamia, ni mucho menos. Fíjese que llega con una presión arterial de 140-90, 140-90 con un trauma penetrante de torso, con 1000 centímetros cúbicos de suelo fisiológico puesto arriba. O sea, esto es claramente perjudicial, hay que decirlo así, y hay que tenerlo claro, ¿verdad? O sea, que yo creo que sí, que realmente el manejo prehospitalario, uno diría, bueno, pecó de más, pecó en exceso, y creo que no necesariamente a favor del paciente. Bueno, Marcelo, adelante. Bien. Entonces, este es un esquema de dónde se encontraba la herida precordial a nivel, era una herida puntiforme a nivel del séptimo espacio intercostal, línea medio clavicular. Y bueno, estas son las imágenes del paciente cuando llegó al área de reanimación del Hospital de Clínicas. Vemos la herida ahí señalada en la flecha, el drenaje pleural con el contenido, como ya mencionamos, de 300 cc hemático, y un video del ECOFAS que realizamos ahí en el área de reanimación. En el que se puede ver, obviamente, la separación ahí a nivel del pericardio con la presencia de algo de líquido a nivel pericárdico. Perfecto. Entonces, ahora surge la pregunta, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos ahora? ¿El paciente necesita alguna imagen, por ejemplo un ecocardiograma, una tomografía computada? ¿Debe ir directamente al quirófano? Y si es así, ¿qué procedimiento realizarían? Y si debe hacerse alguna intervención más en la sala de reanimación. Perdón, ¿me comentás los vitales, por favor? Adelante, adelante. ¿Perdón? Adelante, Gil. Los vitales, ¿cómo estaban los vitales en ese momento? Estaba con una hemodinamia normal, bien perfundido, con 80 de frecuencia, 140 de 90 de PA. Y bueno, básicamente era eso. Estaba buena ventilación, es decir, buena oxigenación. Poné las preguntas de nuevo. Ahí está. Poné las preguntas. Bueno, queda abierto entonces a la discusión en la sala. Muy bueno, Marcelo. La tiraste en el momento justo. Adelante. ¿Qué opinan ustedes? Complementaríamos con más imágenes. Lo llevamos directamente a sala de operaciones, quirófano. Una buena pregunta para residentes. Sí. No sé si hay muchos residentes en la sala. Pronto van a estar solos y tienen que tomar la decisión. Exacto. ¿Algún residente que nos quiera contar qué haría? Anímense porque acá no están frente al paciente, o sea que acá no hay problema. No, a mí me llama un poco la atención el orificio de... Tenía un solo orificio, ¿no? De entrada. Sí, Exactamente. Suponemos que de entrada. Que si bien es el torácico, es bastante izquierdo, ¿no? En línea en clavicular, izquierdo. Y mostrá bajo, de nuevo la foto, Marcelo. Ah, ahí está, perfecto. Y el tubo no dio más. No, fue lo único que dio y ahí se detuvo. ¿Y a vos te hubiera gustado que diera más, Gino? No, pensando en la necesidad, el paciente está compensado, parece, ¿no? Claro. Sí, Tiene buenos exactamente. vitales. Yo creo que pasa que, bueno, ahora no está taponado, por ahí uno pensaría que da tiempo por la imagen, pero si no, es una ventana pericárdica. Darío es una ventana. Bien. Acá el doctor Fonseca por el chat lo llevaría, como está el paciente estable, lo llevaría al tomógrafo. Doctor Pablo Caviglia, estás levantando la mano. Sí, tengo la residente de medicina intensiva al lado mío. Bien, No, bien. no sé, la voy a hacer participar. Claro. ¿Saben qué? Me pregunta a ella si frente a un paciente que está completamente estable hemodinámicamente, sin signos de taponamiento,
y ante la posibilidad en ese momento de contar con un ecocardiograma, realmente digo, no un EcoFast, un ecocardiograma, podríamos hacerlo para descartar lesiones intracavitarias como septales o valvulares en una lesión de este tipo. Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fernando. Marcelo, contábamos con ecocardiograma, sigue en el momento, habría que esperar mucho. No intentamos llamarlo, pero comúnmente en el hospital de clínicas, cuando es temprano, que esto sucedió cerca de las 4, 3 y media de la tarde, contamos con el ecocardiograma que está de guardia, están de retén, pero a ver, ahí. Así que podríamos haberlo usado. Bien. Fernando, buen día. Nicolás, adelante, buen día. Hace poquito tuve un paciente igual a este. Estuvo muy bueno lo de Guillermo de decirle que los residentes participen porque se van a enfrentar a estos pacientes y estos pacientes son un desafío para nosotros, para tomar decisiones. Antes nadie dudaba que había que hacer una toracotomía, una laparotomía, ver el corazón, abrirle el pericardio, todo eso, pero ahora hace poco también discutimos un paciente igual y sabemos de los manejos conservadores a pesar de tener la ventana positiva. Este paciente, como es un estilete, me parece que tenemos que descartar las heridas diafragmáticas y abdominales a través del pericardio, que tiene la herida del pericardio seguro, que tenemos que ir a hacer la ventana seguro, y como el paciente está estable, me parece que le haría una tomografía para valorar el abdomen, o si no directamente, si no tengo la tomografía, que es la tomografía del pobre, haría la laparotomía y haría la ventana transdiafragmática. Bien, gracias Nicolás. Acá la doctora Leticia Seisdedos opina por el chat que hay un riesgo, y es lo que pasa siempre cuando uno piensa en las curvas de presiones intrapericárdicas, ¿no? Pues las curvas de presiones intrapericárdicas no sabemos nunca dónde estamos situados, en qué momento este paciente se va a taponar. Creo que va por ese lado el razonamiento. Doctora Leticia Seisdedos, ¿quieres ampliar? Está silenciada, no sé si querés ampliar lo que decís en el chat. Perdón, Fernando, esa es la carrera que tenemos que tener. En mi paciente iba todo conservador hasta que se me taponó y me parece que en el periodo que me lo llevé al tomógrafo para ver el abdomen, empezó a hacer hipotensión y el anestesista mismo me dijo que habría que abrirlo porque estaba hipotenso. Entonces, ese es otro problema que tenemos con estos pacientes. Si se mantiene normotenso, podemos llegar al tomógrafo, si no tenemos que pasar directamente a la cirugía. Y como siempre, estamos dentro de lo que son la organización hospitalaria, dónde tenés el tomógrafo, dónde tenés la sala de operaciones, cuántos son los tiempos de traslado intrainstitucional, para poder jugar con esos aspectos de un eventual deterioro hemodinámico. Acá varios de los integrantes a través del chat opinan que debería hacerse una ventana pericárdica, ¿no? O incluso una toracoscopía, digamos, por vía toracoscópica, y eventualmente esternotomía. Doctor Héctor Alonso Villanueva, ¿quiere ampliar un poco sobre esto que está planteando en el chat? Hola, buen día. Buen día, ¿Me escuchan? adelante. Sí, perfecto. ¿Cómo están? Saludos. Mi nombre es Héctor Villanueva, soy cirujano de trauma de Venezuela, Caracas. Bienvenido. Tengo una invitación a través del doctor Guillermo, entonces bueno, Un gusto. bastante interesante el caso. Por la ubicación de la lesión, sí, a pesar de que es tóraco abdominal, el paciente está estable y tenemos un eco que en la evaluación primaria no demuestra lesión intraabdominal con líquido libre. Pienso que hacerle una laparoscopia es como invadirle el abdomen a algo que probablemente no haya lesión. Y la toracoscopia nos brinda una visión, además del diafragma, de la ventana pericárdica vemos el diafragma. Y pues no entraríamos a una cavidad que probablemente no esté violada. Entonces, bueno, con la toracoscopia creo que se puede hacer la ventana pericárdica y decidir la conducta. Esternotomía o toracotomía, dependiendo de la experiencia del cirujano. Perfecto. Una alternativa. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos varias opiniones y varias alternativas. Marcelo, contanos qué se hizo en la vida real. ¿Qué decidió el equipo?
Bien, nosotros decidimos hacer una ventana pericárdica. Y justamente fue eso, ya aprovechamos a mirar el diafragma también. Y bueno, la ventana pericárdica, como era esperable, dio positiva. Se encontraba un hemopericardio con la salida de coágulos, por lo que procedimos a hacer una toracotomía anterolateral izquierda. Cuando hicimos la toracotomía anterolateral, encontramos, una vez abierto el pericardio, encontramos una herida cardíaca de 5 milímetros sobre el ápex del ventrículo izquierdo. Ahí realizamos 2 puntos de polipropileno 4,0 sobre Pletcher y cerramos el pericardio con un punto de PDS 4,0 y no encontramos lesión diafragmática. Posteriormente recolocamos, que también capaz que es para discusión también, el mismo tubo de tórax que ya tenía puesto, lo recolocamos. Lo posicionamos hacia el vértice, quise decir. Una pregunta, Marcelo. Y cuando ustedes, sí, ahí está, mostrá esa foto. Cuando ustedes ven esta herida estaba sangrando, tenía un sangrado activo. Sangraba muy escasamente, pero sí, sangraba. Era mínimo, pero sangraba. Es decir, que transfixió el miocardio. Perdón, ¿tenía una entrada y una salida? Perdón, no escuché. ¿Tenía una entrada y una salida en el corazón? No, solamente entrada. O sea que el proyectil en la toracotomía no se vio, digamos. No, pero no es un proyectil, es una herida de arma blanca. Herida de arma blanca. Un corte carcelario. Con razón. Exactamente. Por eso no te cerraba así, no desde hoy. Acá donde está señalado claro, la fecha. Me preguntaba el orificio de salida, claro, no había entendido mal, perdón. La lesión está ahí y por detrás no tenía nada. Era transfixiada, es decir, penetraba el músculo, pero no salía por detrás. Bien, perfecto. Guillermo Marilano, en este paciente, ahora ya sabemos el resultado final, ¿verdad? Pero ¿hubieras hecho una ventana de pronto y lavado y ver qué pasa? Sí, la verdad que este caso, este tipo de lesiones demuestra cómo al trauma también le está llegando lo que ha pasado con la cirugía en el mundo, la cirugía laparoscópica, la cirugía de las distintas especialidades, todo va cambiando y hoy en día hay tantos recursos que uno a veces se marea un poco, digo en la cirugía en general, ¿no? Porque uno se encuentra con un abanico que el desafío es elegir qué es lo mejor para el paciente. Algunos de este paciente, en forma tradicional, ante el líquido en pericardio, procederían directamente a una toracotomía, como todavía uno escucha decir a gente en Estados Unidos, no pasan por la ventana. Otros harían una ventana a través de succifoida, que es más tradicional. Otros ya más modernos harían una ventana a través de la paroscopía o toracoscopía y de paso verían el diafragma. Así que realmente hay un abanico muy grande donde uno, creo que lo más importante de todo esto, más allá de que uno opine una cosa u otra, como se vio acá en el chat, es que uno mantenga un margen de seguridad, ¿no es cierto? Yo personalmente hubiese opinado de que como lo veía compensado el paciente, se mantenía realmente muy bien hemodinámicamente, hacer una ventana succifoida, que por ahí es lo que uno está más habituado, y a la paroscopía después, porque no era lo más urgente para descartar el diafragma. Pero de pronto el resto de las posibilidades son totalmente válidas en la medida en que el paciente se mantenga compensado y uno descarte las lesiones. Con respecto al tema de qué hubiera pasado en este caso, y si uno hubiese hecho una ventana y el lavado, es posible que el lavado hubiera seguido siendo positivo, no se hubiese agotado el sangrado, por lo que contaba Marcelo, de que sangraba levemente, y bueno, por supuesto que ante la duda uno en esos casos pasa a la toracotomía, uno no quiere que haya un resangrado. Este es el mismo motivo por el cual uno todavía no está convencido para nada de hacer una ventana en caso de una herida de arma de fuego, tangencial del corazón, así sea tangencial y el paciente esté muy bien, porque uno realmente le tiene temor al resangrado posterior. Y con el trauma cerrado también tenemos muy poca experiencia de roturas cardíacas por trauma cerrado que llegaron vivos, que fueron roturas de orejuela. Hubo un caso que presentó Andrea Potes hace unos meses, y realmente en ese caso, bueno, no sé qué hubiera pasado con la ventana, si lo hubiéramos hecho. Hoy por hoy parece que el consenso apunta a hacer ventanas solamente en las punzocortantes, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Creo que el doctor Héctor Alonso había levantado la mano en un momento. No sé si quería agregar algo. Sí, no, es que era el comentario que aclaró el doctor Guillermo, que iba a preguntar, porque si habían hecho un lavado previamente para decidir la conducta, o solamente vieron que salió sangre y decidieron hacer la toracotomía.
¿Ustedes en Venezuela están haciendo el mismo protocolo que la gente de Cali? Lavado pericárdico y... No, no, no. No estamos todavía convencidos con ese protocolo. Primero porque no tenemos la infraestructura para hacer el seguimiento adecuado a ese paciente. A veces, como toda Latinoamérica, no tenemos todos los insumos a la mano. Entonces, pues, pero sí hacemos un lavado y vemos si decidimos la conducta o no. Pero decidirlo manejar conservador o no operatorio, una lesión cardíaca, no estamos siguiendo ese protocolo. Bien, muchas gracias. Pero Fernando, otro tema que justamente plantearon previamente, el doctor Fonseca lo había planteado, y que en muchos lugares está, como por ejemplo el hospital donde trabaja Pablo Torino, en Chile, en Sótero, ellos tienen un protocolo que si piensan en la posibilidad de una laparoscopía para el paciente que está compensado, por supuesto, siempre hacen sistemáticamente una tomografía previa en las lesiones tóraco-abdominales para descartar lesiones retroperitoneales que después podrían ser esquivas o escapar a la laparoscopía. Entonces es como que una tomografía que descarte lesiones retroperitoneales haría que uno fuera más confiado a la eventual laparoscopía que hiciera después. Ese es un tema que también se puede discutir, si siempre hacer tomografía justamente en las tóraco-abdominales por esa posibilidad de lesiones múltiples o retroperitoneales. Claro, claro. Sí, acá se planteaba el tema de que frente a una lesión cardiopericárdica demostrada por FAST y con un derramecito que era claramente visible, la posibilidad de que el paciente hubiera sufrido un deterioro de su hemodinámica en lo que en algunos hospitales nuestros, que es el peregrinar por un tomógrafo que no está cerca y separado de una sala de operaciones y después verte sometido a un problema realmente grave, ¿no? Surgía un poco esa duda. Bueno, Marcelo, no sé si... No, algo que quería aclarar, que nosotros cuando hicimos la ventana susifoidea entramos al abdomen, justamente para también revisar un poco el diafragma. No fue la ventana clásica del acceso preperitoneal. Perfecto. Se quedaron sin duda de que no había penetración abdominal. Exactamente. No encontramos nada. Y otra cosa que quería preguntar, si están de acuerdo también con los puntos que se realizaron, 2 puntos de polipropileno y el cierre del pericardio con un solo punto de PDS. Bien, acá le quedan tirada la pregunta de aspectos técnicos. ¿Qué opinan ustedes? Perdón, no entendí la pregunta, Marcelo, ¿la podés repetir? Sí, están de acuerdo también el cierre de la rafia miocárdica con polipropileno, 4 ceros, y el cierre del pericardio solamente con un punto de PDS, 4 ceros. Si hacen lo mismo de forma en la técnica. Sí. Perdón, Marcelo, sí. Bueno, en el caso de la estructura cardíaca, la mayoría de las veces la hacemos simple. Pocas veces hemos tenido que utilizar algún tipo de parche. No tenemos pledget que ya estén preparados con la aguja pasada. Sí, hemos usado pericardio en algunos casos de algún paciente añoso, algunos pacientes añosos que tenían el miocardio, perdón, que se notaba que no era normal, estaba adelgazado, o cuando hay lesiones que la bala produce una quemadura del miocardio, ahí también uno intenta protegerlo con pericardio. Eso es lo que habitualmente hacemos, pero la mayoría de las veces son suturas simples, en puntos en U o en X. Y con respecto al pericardio, siempre cerramos 2/3 del saco pericárdico, dejamos el tercio inferior abierto para que eventualmente drene líquido, no haga ningún efecto de pericarditis, o si hace pericarditis postoperatoria, bueno, no provoque un taponamiento, pero le hacemos un cierre por lo menos 2/3 para evitar una complicación rara, pero que puede ser muy grave, que es la luxación cardíaca, ¿no? Que el corazón, al quedar sin contención, pueda luxarse. En la toracotomía anterolateral izquierda, como las que ustedes hicieron. En la esternotomía, donde el corazón está mucho más contenido porque es una disección, un abordaje distinto, no nos cerramos el pericardio. Son de pronto dos manejos distintos con el pericardio según la incisión, ¿no? Bueno, igual que los cirujanos cardiovasculares, que también la mayoría no cierran el pericardio cuando operan, por supuesto, cirugía programada por esternotomía. Perfecto, gracias Guillermo. Doctor Bruno Sanutini, en el chat colocaste que colocarías puntos de prolene en U. ¿Siempre colocás puntos en U? ¿Podrías ampliar un poco esto? Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día. Sí, bueno, no, yo porque soy cirujano cardiovascular, pero sí, en trauma lo he hecho y es la verdad lo que mejores resultados ha dado. Siempre tener en cuenta el pledget, tratar de tener... tenemos disponibilidad de pledget, de Teflon Fel y demás, pero si no, un pedazo de pericardio
que lo tienen a mano, recortar un pedacito de pericardio, pasar la aguja de ida y de vuelta, y con eso le dan más firmeza a un miocardio. Este era un paciente joven, pero a veces, como dice Guillermo, son pacientes añosos, donde el miocardio está mucho más friable, darle un poco de sostén a la sutura con un pedazo de pericardio, inclusive si hay veces que hay laparotomía, sacar un pedazo de aponeurosis del recto y demás, para tratar de sostener un poco mejor la sutura, pero me parece perfecto cómo lo cerraron. Y como dice Guille, nosotros habitualmente no cerramos el pericardio, pero bueno, entiendo que la apertura que se le realiza mediante la toracotomía es mucho más extensa, ¿no? Así que me parece también perfecto 1 o 2 puntos de soporte. Perfecto, muchas gracias, Bruno. Sí, nosotros en la anterolateral izquierda, sí, siempre la dejamos el pericardio entreabierto, pero con algún puntito que lo aproxima. Doctor Eduardo Eskenazi, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás? No, iba a decir justo lo que dijo Bruno. Y otra cosa más. A ver, ahí se anda acá. Ahí estoy. Y otra cosa más. Quería preguntarte, ese 4-0 que vos dijiste, ¿con qué aguja le hiciste? Aguja SH. ¿Pero de qué tamaño? ¿De la SH de cuánto? ¿La podías pagar? Porque 4-0 viene con una aguja chiquitita. No, Sí, no, pero, sí, el, pero problema no, viene, no, no, el problema viene con SH. Sí, tienen aguja, porque son los 4-0 que tenemos nosotros, son todas, no sé si son SH, son de chiquititas. Y Yo para creo hay RB1 también y CT. Claro, creo que Eduardo dice la RB, que es la más chica. Sí, Como Claro, la porque RB no te 4 sirve. ceros viene, es La raro RB. que haya un SH 4 ceros para, está bien, No, tiene que tener. Eso es lo único, porque a veces, si haces es muy chiquito. Y el hilo, no sé si Bruno lo puede decir también, si es muy finito también te cizalla un poco más, no tiene cuerpo. Está bien que tenía el pretzel, como vos dijiste. Si no, eso hay que tener cuidado también. Sí, por eso digo que el 4-0 me parece que está bien. O sea, para una lesión en apex, digamos, bien distal y demás, me parece que el 4-0 es lo ideal, diría yo. Antes que ponerse a renegar con una aguja más chica de 5-0, es cierto lo que dice el doctor Eskenazi, que termina desgarrando. Y si no me equivoco, ahí justo estoy buscando, hay una aguja que yo siempre hablaba con Guille que deberíamos comprar. Hay una aguja que es la MH. De Esa. 4C. Creo que es una aguja de medio círculo bien amplia, Uh-huh. Esa es y es preciosa. muy cómoda para este tipo de sutura. No, yo decía al revés, yo decía usar un 2-0. Yo no usaría un 4-0. Más grueso todavía, sí. Claro, eso es lo que decía yo. En una lesión distal, sí. En esta lesión del Apex, está bien, yo me pongo quizás muy en exquisito, pero No, está bien. En la lesión del Apex me parece, sí, un 3-0, un 2-0, no habría problema. Quizás más sobre la base ahí ya tendría un poquito más de cuidado. Perfecto. Adelante, Marcelo. Guillermo, dale. No, me pareció muy bueno lo que acaba de decir Bruno hace un rato, de que cuando uno a veces tiene pericardio que no le convence para tapar una herida grande, una herida infractuosa, creo que lo más problemático son las heridas de arma de fuego, que queda quemado el miocardio. Él mencionó lo de si la utilización de fascia de la pared del abdomen, si el paciente está justo también recibiendo una laparotomía, que muchas veces esos pacientes tienen lesiones múltiples, y la verdad que es algo que hay que tener en cuenta. Siempre hemos usado pericardio, pero la fascia de la aponeurosis, la vaina del recto, por ejemplo, puede ser un tejido más firme y con cierta consistencia, porque el pericardio que tiene es que se arruga, ¿no es cierto? Muy flexible. En cambio, la fascia tiene un poco más de contextura que puede ser muy bueno como parche. Muy buen tip de Bruno para aprovecharlo en algún momento que la cosa se ponga brava, cuando uno está suturando y no convence la sutura del corazón. Claro, perfecto. Bueno, Marcelo, adelante. Concluimos que del caso, y ahora traigo un poquito a destacar lo que preguntaba del cierre del pericardio, que bueno, concluimos que presentamos un paciente con una herida de arma blanca a nivel precordial, hemodinámicamente estable, con un líquido pericárdico en el FAS, en el que realizamos una ventana pericárdica que fue positiva,
y la completamos con una toracotomía anterolateral izquierda, donde realizamos una rafia miocárdica. El paciente presentó una buena evolución posoperatoria inicial, pero cerca de las 2 semanas no es que estuvo internado, sino que fue un reingreso. Tenía elementos de pericarditis, un ecocardiograma con líquido pericárdico. Y eso te digo a pesar de haberlo cerrado con un solo punto a nivel medio del pericardio. Nada, el paciente no pasó nada, se drenó, se hizo una pericardiocentesis y evolucionó bien. Pero digo que a pesar de haberlo cerrado solamente con un punto, hizo un derrame pericárdico el paciente igual. Mirá vos. Pablo Caviglia. No, una pregunta, volviendo al principio, era lo que le preguntábamos a Marcelo. Este paciente antes del alta, ¿tuvo un ecocardiograma de control? Porque a veces Sí. pequeñas lesiones de estilete pueden llegar a perforar el septum y generar comunicaciones. Eso se ha visto, raro, pero del ápex que perfore el septum. Y lo otro que para lo cual sirve el ecocardiograma de control es que hay lesiones, hay suturas desapercibidas que ligan coronarias, que son incluso intramusculares, intramurales, y generan pequeños infartos. Así que creo que son 2 motivos para hacer un ecocardiograma de control previo al alta de paciente. El paciente pasó 1 día y medio en CTI, y ahí en CTI, antes del alta, le hicieron un ecocardiograma que mostraba una FEBI conservada y muy escaso líquido pericárdico, sin ninguna repercusión, y se le dio al alta a CI. Después el paciente lo seguimos en conjunto con cirujano de tórax, y bueno, se le retiró el drenaje pleural a los 5 días aproximadamente, y al 6º, 7º día ya le dimos el alta. Es decir, 6º, 7º día después del egreso de CTI. En total creo que iban 8 días. Y a los 14 días más o menos ingresó de vuelta por una pericarditis. El doctor Guillermo de la Paz te está preguntando qué tipo de líquido se obtuvo en la pericardiocentesis. Lo debo porque eso lo realizó el cirujano de tórax y nunca me enteré del reingreso del paciente. Ah, no sabés cómo fue el líquido. No, la verdad que no. Perfecto. Cuando reingresó nunca me enteré yo. Bien. Y te están preguntando por el chat si la pericardiotomía inicial había sido amplia. Sí, fue bastante amplia, longitudinal, y bueno, y sí, hasta el 2/3 del pericardio lo extendimos. Y acá la doctora Andrea Potes, no sabemos si está en Siria, si está en Yemen, en Jordania, dónde anda a esta altura, porque ella es muy viajera. Te está preguntando si era con derrame pleural o sin derrame pleural, ese reingreso, cuando Sin derrame pleural. Sin derrame pleural. Sí, sin derrame pleural. El tórax ya estaba expandido, ya estaba drenado, no tenía ningún elemento de ocupación pleural. Andrea, desde Yemen, me está diciendo acá. A ver, contanos dónde andás, Andrea. Hola, ¿cómo les va a todos? Buen día, ¿cómo te va? Mi señal es bastante clara, eso estoy con todo apagado. Estoy ya en Yemen, en Saná, que es la capital, y el domingo me hisopan, porque estoy en cuarentena ahora, obviamente, por haber entrado de otro lado. El domingo me hisopan y ya voy a mi misión. Buenísimo. Bueno, gusto verte. Igualmente. Bueno, muy bien. Guillermo Barilaro, decías en el chat algo que sí, que realmente es bien importante, y es lo frecuente o relativamente frecuente que se ve el pericardio como membrana reactiva al trauma, ¿verdad? Las pericarditis postraumáticas que no son una rareza. ¿Querés ampliar un poco o desarrollar esto? Porque justamente puede estar en la base de la explicación de esta complicación evolutiva, ¿no?
Sí, la verdad que lo hemos visto en todo tipo de escenarios, tanto en el paciente operado como en aquel paciente que alguna vez hizo un tratamiento en operatorio porque el líquido era laminar. Nos han vuelto un mes después con líquido en mayor tamaño, que se le hizo un drenaje subsifoideo, ya no era sangre, era un líquido a veces infectado. Y ha pasado en pacientes que se le hicieron ventanas, que uno diría, bueno, la ventana es algo mínimo invasivo, uno lava, uno deja un drenaje colocado 24 horas en la ventana a ver qué pasa, si el paciente sigue sangrando o no. Se le sacó el drenaje y nos ha pasado 15, 20 días después que el paciente recumula líquido, que no es sangre, por suerte no es sangre de la lesión original, pero sí es un líquido seroso. Y con una estadística muchísimo más grande que la nuestra, por supuesto, Alberto García mencionó lo mismo justamente en un webinar de Colombia, que ellos han visto pericarditis después de cualquier tipo de procedimiento en el cual se intervenga sobre el pericardio. Así que bueno, es simplemente como para saberlo, que es algo que puede aparecer semanas después, y creo que es otro motivo para el ecocardiograma de control. No solamente complicaciones cardíacas puras, o de tabique, o de también ver si aparece líquido que sea significativo clínicamente, ¿no? Ya sea por repercusión hemodinámica o porque se infecte, que nos pasó un par de veces que hicieron empimas pericárdicos, lo cual, bueno, obviamente está relacionado con el elemento externo que ingresó, ¿no? Así que a pesar de la cobertura antibiótica, bueno, es una cuestión más para tener en cuenta en el seguimiento, que por suerte no suele ser un problema grave, ¿no? Pero sí a tener en cuenta. Exacto. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, Marcelo, no sé si estás terminando por acá. ¿Te queda algo más? Sí, quería mostrar la foto del postoperatorio inmediato. Mirá. Así quedó el paciente. Buenísimo, buenísimo. Después. Bueno, muy linda la presentación. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante el caso. Bruno no, Gino. Gino María. Ahí voy. Yo no preparé nada, pero si no, con todo gusto, ¿eh? Estás invitado formalmente, Bruno, cuando gustes. Ahí estamos. Estás empezando a compartir, sí. Ahí, perfecto. Bien. Bueno, para seguir con las lesiones torácicas, un caso del hospital. Bueno, para los que no me conocen, yo soy residente de cirugía de segundo año del Hospital de Mar del Plata. Un caso que sucede a 30 minutos del hospital, en una unidad carceraria también. Y la evaluación inicial, ¿no? Los datos iniciales que tenemos del caso. Un paciente de 21 años, 2 p.m. como horario en la escena, una herida de arma blanca con elemento punzante, una faca. Perdón, me voy a sacar los auriculares porque tengo un problema de la audio. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha Hola. perfecto. Se escucha perfecto. Una herida punzocortante en hemitórax izquierdo y los vitales, una tensión arterial sistólica de 90, una frecuencia de 100, un Glasgow de 15 en 15, y lo único, la atención prehospitalaria, digamos, fue el traslado del paciente directamente a la unidad hospitalaria. Acá un gráfico un poco de la lesión, hemitórax izquierdo. Nosotros lo recibimos en el shock room, primero la C, sin hemorragia grave que se pueda comprimir, externa, una vía aérea permeable. En el cuello lo que se observan son yugulares ingurgitadas, en primer hallazgo. La entrada aérea estaba conservada en ambos campos pulmonares, con una frecuencia de 24 y una saturación de 97%. Tensión arterial de 90, sistólica, una frecuencia de 100 y un índice de shock de 1,1. Mantenía un Glasgow de 15 en 15, un paciente consciente. Y bueno, a la exploración a la inspección general, una herida punzocortante, entonces, tercer espacio intercostal, izquierda a nivel paraesternal. Como dato agregado, un paciente sudoroso al examen físico, a la inspección. Otra vez el gráfico de la lesión, perdón, tercer espacio intercostal, punzocortante, paraesternal. Planteamos acá qué conductas se pueden llevar a cabo o qué piensan ustedes que es la primera acción que tenemos con el paciente. Bueno, seguimos en una jornada de heridas precordiales. Es un caso bien interesante porque da como para que en el día de hoy sigamos ahondando sobre el tema. Y esto porque hay residentes en la sala,
Recordar que siempre este tipo de heridas son heridas precordiales, es decir, todas aquellas que quedan en lo que se ha denominado la caja cardíaca. Si bien el concepto de caja cardíaca ha sido cuestionado y se ha extendido para acá, para allá, hay mucha, como decía Guillermo, cada vez hay más novedades en torno al mismo tema, ¿no? Que después uno le cuesta después definir las cosas. Pero bueno, conceptualmente uno puede tener, y sobre todo para las heridas punzo constantes, que toda herida por delante de las líneas medio claviculares es una lesión precordial, hasta demostración de lo contrario. Es decir, que tiene que entrar dentro del protocolo de manejo de heridas precordiales y su valoración, porque esto puede tener una herida cardiopericárdica asociada o de grandes vasos. Y hay un signo que ustedes destacan acá que es bien importante, porque uno le da como cosa, cuando un paciente está sudoroso, ¿verdad? Tiene un índice de shock de 1,1, es un paciente que está sudoroso, es decir, uno diría que está como al borde de una descompensación, se está descompensando, a uno le tiene que, como que le quema los tiempos, un paciente que se lo encuentra de esa forma. No sé si tienen todos en la sala más o menos la misma vivencia, pero realmente creo que es muy destacable ese signo que ustedes ponen junto a los otros elementos también objetivos que hablan de la macrohemodinamia del enfermo, como que tiene una tensión arterial con una 90 sistólica, una frecuencia cardíaca de 100, como que está ahí, todo borderline, con un índice de shock de 1,1. Ese paciente sudoroso a mí me preocupa, y yo creo que hay que quemar etapas rápidamente, y con lo que uno tiene a mano, tratando de no trasladar demasiado al enfermo, y yo arrancaría, ni que hablar, con un fase extendido junto a la cama del enfermo, como una herramienta semiológica más, extensión de esa valoración clínica que estamos haciendo. Juan Carlos, Foroni. No, muy bueno el caso. Digo, el aporte semiológico que hacen es muy puntual, ¿no? El hecho de que tenga las yugulares ingurgitadas, la hipotensión, me falta el tercer elemento de la tríada de Beck, que no aparece en todos los casos, ¿no? Como ya hemos visto y sabemos de la literatura, que solamente entre un 30 y un 40% de las mejores series es positivo de esta semiología. Pero básicamente me parece que lo que decía Fernando, la realización de un IFAST en la actualidad es mandatorio, ¿no? Y eso determina directamente la conducta que vamos a realizar. Yo creo que el IFAST va a terminar llevándonos el enfermo, si esto es positivo, seguramente, a sala de operaciones directamente. Gino, acá el doctor Alonso te pregunta una cosa que es difícil de responder en los ambientes siempre ruidosos de los departamentos de emergencia y en particular del área de reanimación. Te pregunta por los ruidos cardíacos. A mí me cuesta realmente, a veces, no es fácil la evaluación de los ruidos cardíacos ahí, pero no sé si tenés algún dato. No tengo datos, no sé, Guille, pero la realidad es que la ocultación en el shock es muy dificultosa. No, mentiría si te dijera que están disminuidos o... La realidad es que es muy difícil. Nos guiamos más por la rapidez, por la facilidad, por la accesibilidad que tenemos de hacer un ecopleura, un eco en la región cardíaca. Creo que sí, nosotros nos guiamos también. por eso. Nosotros también. Yo lo atribuyo a mi torpeza natural, que por eso no hice cardiología, pero creo que realmente es difícil. En el ámbito de un área de reanimación, y en este contexto y con toda la gente alrededor, hacer mucha disquisición sobre los ruidos cardíacos no está fácil. Me tengo más fe con el ecógrafo. Bueno, adelante, Gino. Bien. Bueno, medidas iniciales, ¿no? Oxígeno para el paciente, una reanimación con 500 centímetros cúbicos de Ringer lactato. Recordamos que el paciente tenía una frecuencia de 100 y una TA de 90, así que 500 centímetros cúbicos de Ringer. Y hacemos el IFAST. Es dudoso para el hemitórax izquierdo, no impresionaba sin signos de neumotórax. Negativa para lo que es hemitórax derecho, pericardio, y negativa para abdomen también. Mantenía entonces una TA de 90, una frecuencia cardíaca similar de 105 y mantenía el mismo índice de shock de 1,1. ¿Qué hacemos con este paciente? Yo frente a la duda le colocaría un drenaje pleural izquierdo. Capaz que me estoy pasando de agresivo, pero pensando en que capaz que lo voy a trasladar, hacer una tomografía computada, me aseguraría una pleura drenada al lado izquierdo y sobre todo si tengo una duda. ¿Alguna otra opinión? Para la población general,
pondríamos un tubo, podríamos hacer una video, podría ser un ATAC para la población de este antecedente, directamente toracotomía, si practican. Eso sonó feo. Por eso lo dije y no lo escribí. Se está grabando igual, Se está grabando, borren la grabación. Estás subiendo a YouTube. Bueno. Lo que se decidió hacer es una radiografía en ese momento. Se había avisado previamente al equipo de imágenes que iba a venir un paciente en estas condiciones, así que la radiografía se hizo relativamente rápido. Y tenemos esta imagen. Si quieren describirla, ¿qué ven? ¿Qué les parece? Ensanchamiento mediastinal, borrado el botón, la tráquea puede ser que esté un poco desviada, no se ve bien. El hemitórax velado. Debe haber sido acostada igual, ¿no? Acostado, sí. Sí. Pero igual se ve diferente, está velado, así que el tubo está bien. Y el mediastino ensanchado con el botón desaparecido. Bien. Está silenciado, Fer. Fer, está silenciado. Perdón. Decía que sí, lo mismo que decías vos, Eduardo, paciente acostado, ese hemitórax blanco velado, claramente debe ser un hemotórax, y ese ensanchamiento mediastinal con el borramiento, uno piensa que tenés una lesión de los grandes vasos supracardíacos, una vía de aorta, pulmonar. Realmente es una radiografía de tórax preocupante, y te diría antesala de una toracotomía. Bien. Doctora Ornella Maffei, ¿querés ampliar lo que pusiste en el chat? Está silenciada. Ahí me di cuenta. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Hola. Bueno, como decían, no es una lesión que permita esperar mucho. El paciente está estable, a lo mejor permitía alguna imagen que nos diera algún indicio de qué órgano estaba lesionado, para no entrar a ciegas. No sé cómo, en qué hospital estaba, si tienen apoyo vascular, si tienen programaciones de grandes vasos, pueden necesitar entrar a bomba, como otras cosas que... Pero bueno, la decisión creo que es toracotomía o esternotomía. Bien. No sé, depende de qué venga por el tubo también, pero ese ensanchamiento mediastínico habla de una lesión ahí. Por ahora no tiene tubo, Inicialmente le pondría un drenaje pleural. El tema es claro, si el paciente está hemodinámicamente por ahora normal y la cavidad pleural no tiene un velamiento total, como que fuera un hemotórax masivo, es que no está derramando a cavidad pleural. Así que la incisión, la lesión de apertura hacia cavidad pleural es chiquita y la lesión es chiquita. Así que da tiempo. Acá lo que hay que plantear bien es lo que dijiste vos, Ornella, si es toracotomía o esternotomía. Para mí esa es la duda, y una tomografía, por ahí si el paciente está estable y lo permite, nos permite planificar mejor a dónde vamos a entrar y qué es lo que vamos a hacer, a quién le tenemos que pedir ayuda. Depende de dónde estemos, ¿no? Como siempre salen estas reuniones, depende cómo sea el hospital y qué recursos tengamos. Perfecto, gracias, doctora. Y mirá, Eduardo, es que Nasi, cuando vos estabas hablando, una residente nuestra te preguntaba, pero capaz que si le ponemos un drenaje pleural se inestabiliza, ¿no? ¿Qué contás? ¿Qué le contestarías? Algunos dicen eso, pero es raro. Debería venir. Estos son los que se mueren en la etapa inicial por shock masivo, por hemorragia masiva, y no le pasó. Así que algo estaba entendiendo. Es raro que el pulmón contenga así la lesión cuando esté expandido. Lo dicen algunos, no. Perfecto. Pablo Cantileno. Hola, buenas tardes. No, yo viendo con esa imagen, a mí me daría un poco de preocupación. Si bien es, como dijeron, es muy buena la idea de hacerle una imagen, una tomografía, porque esto puede ser una disección de aorta, pero tiene que ver si está a la derecha o a la izquierda de los vasos de cuello, porque ahí cambia la conducta. Yo eso por un lado, yo no me animaría a llevarlo al tomógrafo por riesgo de que se me choque en el tomógrafo.
Y lo otro, si le dreno el tórax, lo haría en un lugar que tenga todas las condiciones para una esternotomía o una toracotomía. En el caso de nuestro hospital, yo creo que ese lugar es el quirófano directamente. Y yo estoy de acuerdo con lo que se planteó. Yo le drenaría, pero acá tenemos, por suerte, tenemos cirujano de tórax, cardíaco, y lo haría en bloc, una esternotomía con los cirujanos cardíacos y el drenaje de tórax y una esternotomía, más que una toracotomía, porque yo sospecho por las imágenes de la placa, que son bastante evidentes, que hay una lesión más que el miocardio en los grandes vasos. Bien, gracias Pablo. Pablo Caviglia. De vuelta, teniendo en cuenta el lugar en el cual estamos y la disponibilidad de recursos que tenemos. Pensando en lo ideal, creo que esta lesión, que creo estamos todos de acuerdo que puede ser de grandes vasos, la posibilidad de traslado con las máximas garantías, con anestesista, a realizar una angiotomografía y la eventual intervención de radiología que a veces soluciona estos problemas de grandes vasos como colocación de stent, como ya hemos visto en otras oportunidades, me parece que hay que considerarlo porque podemos llegar a tener medidas muy agresivas pero poco eficientes. Así que si llegamos a tener radiología intervencionista, angiotomografía al alcance y poder realizar en forma dinámica, rápida, ágil, todas esas maniobras, me parece que nos pueden dar una solución a un gran problema. Bien, Pablo, estás por el lado de la solución con todos los recursos y la posibilidad de manejo endovascular de una eventual lesión aórtica. Pero mirá lo que te pone Andrea Potes en el chat, que está en Yemen y no tiene nada, y te pone quirófano, sin tomografía y encaro para esternotomía si hay elementos adecuados, y toracotomía anterolateral izquierda si no están o el cirujano no está cómodo. O sea que acá se plantean dos posturas en la sala bien distintas, ¿no? Que tienen que ver también, por supuesto, no solo con el enfoque conceptual de que podemos tener cada uno de nosotros, sino con los recursos y las posibilidades donde te podés estar moviendo. Guillermo, ¿querés ampliar un poco en esto? Sí, no, exactamente, justamente estaba escribiendo ahí que este es un tema bastante controvertido porque uno busca respuestas en la bibliografía y la verdad que no las encuentra, tiene opiniones de expertos, gente a la que uno le pregunta qué hacer cuando hay un hemotórax, que nosotros tenemos alguna imagen, placa de tórax o tomografía, que sabemos que hay una lesión en el mediastino, una lesión de grandes vasos, lo más probablemente, a veces puede ser cardíaca también, y donde se plantea esa duda, donde el paciente está compensado, aún está compensando la pérdida sanguínea que tuvo hasta ese momento, y uno tiene ese temor de que si la colocación del drenaje pleural puede justamente desalojar coágulos y hacer que se precipite una hemorragia más importante antes de que uno lo opere y teniendo el quirófano lejos. Esas son cuestiones que por supuesto dependen de, como siempre, ¿no? de los medios, como decía recién Andrea, depende de los recursos, la logística local, y acá justamente en este paciente se nos presentó esa duda. Ante esa placa que no era un hemotórax simple, que uno sí coloca el drenaje pleural en la sala de emergencia, esto más la ubicación de la lesión, que había sido bien parasternal, bien rasante al borde izquierdo del esternón, se pensaba en una lesión de grandes vasos, y entonces se planteó la duda si colocar o no un drenaje pleural antes de tomar una conducta definitiva quirúrgica. E incluso uno a veces ha escuchado mencionar eso que parece que uno sabe si es un mito o si es una realidad, de clampear un tubo cuando a alguien se le coloca un drenaje para drenar un hemotórax sanguinante y clampear el tubo para que no salga la volemia por ahí. Bueno, parece ser un mito porque la volemia podría acumularse dentro del tórax, igualmente con el tórax clampeado. Pero uno solo ha escuchado decir a gente de Estados Unidos con la rotura de aorta torácica descendente, algunos casos en los cuales al paciente se le drenó el hemotórax y se estaba exsanguinando, clampearle el tubo antes de llevar a quirófano. Son frases, opiniones que uno va recogiendo, pero realmente no hay una evidencia con series grandes de esta conducta. Creo que realmente hay que decidir según cada paciente y cada lugar donde uno esté trabajando, ¿no? Claro, claro. Gracias, Guillermo. Eduardo. No, sí, se me cortó, no sé, no me escucharon, se cortó, no sé por qué se me cortó internet y no seguía hablando. Era esto de lo que habían preguntado, porque acá puso un elegido claro. El tubo de tórax uno lo pone en la sala de guardia o emergencia cuando es la lesión única en el tórax
y le pone el tubo ahí. Pero este paciente, si yo ya sé que con esta placa lo voy a operar, el tubo se pone en el quirófano, o se ve en el quirófano y ya hace todo el procedimiento de una. Si es que voy a entrar por esternotomía, le pongo el tubo, y si no, por toracotomía ya entré. Esa es la cuestión. El tubo de tórax en la sala de emergencia, ¿cuándo se pone? Cuando realmente lo necesito. Si es un paciente con un hemotórax grado bajo, un neumotórax no grande, ese paciente puede ir a quirófano para hacerlo mejor, además, la colocación del tubo de tórax. Claro, perfecto. Más si estás pensando que vas a seguir con una toracotomía. Te digo porque las últimas veces tuvimos 2 pacientes que reoperé a las 24 o 28 horas. Uno, está bien, le pusieron el tubo sin agujeros. Está bien decir, tenía el superior, pero se tapó enseguida, no tenía, te juro, no tenía ni un orificio. No sé si lo habían puesto al revés y después cortaron la parte de abajo. Y el otro que quedó entre la fascia endotorácica y la pared torácica, que se veía bien puesto, pero no funcionaba porque habían disecado. Al ponerlo, viste que vos ponés con el dedo así, te disecás, pensás que estabas adentro, y quedó puesto entre la fascia y la pared. Y no funcionaba. Entonces, ponerlo en la sala de urgencia, cuando es medio apurado uno, a veces puede pasar estas cosas. No te digo que pasa siempre, pero si uno puede, lo hace en quirófano mejor. Perfecto. Bueno, si no hay más participaciones, seguimos adelante. Si no nos contás. Dale. Bueno, el paciente estaba entonces con una ventilación, con una B de una frecuencia de 24 o una saturación de 97, te da de 90 a 105, mantiene las mismas vitales básicamente, y un estado ácido base venoso con un pH de 7,31, un Glasgow que se mantenía estable. Entonces las conductas eran más o menos lo que habíamos planteado. Tomografía, quirófanos de drenaje pleural. Sí, mirá el debate que armaste, ¿no? Mirá el debate que armaste. Mirá el debate que armaste. Sí. Bueno, el drenaje pleural más o menos lo venía hablando Guille y bueno, y los que comentaron recién, la duda si podía inestabilizar al paciente. Y bueno, y la tomografía de quirófano es más o menos lo que siempre hablamos con los casos en los cuales los pacientes están medios limítrofes. Qué disponibilidad, qué accesibilidad, cuánto tarda uno en ir a tomógrafo o a quirófano con el riesgo de que el paciente se complique. En este caso se decidió llevar a quirófano directamente. Se solicitan 4 unidades de sangre de plasma y en total desde el ingreso hasta que llega a quirófano más o menos pasaron unos 20 minutos. Esa es la otra duda, ¿no? ¿Qué abordaje? También lo veníamos discutiendo. Clamshell, Tali o una esternotomía mediana. Creo que ya más o menos dijimos, ¿no? Sí, ya más o menos se esternotomía discutió. mediana. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Andrea Potes, porque si realmente están los materiales, se puede hacer. Acá hay alta sospecha de que más de una lesión cardiopericardica puede haber una lesión de grandes vasos. Pienso que una esternotomía puede ser un excelente abordaje para esa lesión. Por supuesto que una Clamshell es un muy buen abordaje, pero creo que es menos mórbida una esternotomía mediana si esta es posible desde el punto de vista de contar con los materiales para hacerlo. Ni hablar. Sí, lo mismo con la sierra de Gigli y demás, que esté todo habilitado para usar, ¿no? Y para la clamshell, pero es un poco alta la lesión para una clamshell también, ¿no? Ah, pero si le haces una buena clamshell por cuarto, le haces una buena clamshell por cuarto espacio, llegás bien. Pero claro, lo abrís como un pollo, ¿no? Sí. No entremos en el tema nuevamente, Eduardo, de la población. No. Yo creo que lo mejor es una esternotomía. Lo perdono. Bueno, bien. Acá tenemos unos videos. Al ingresar entonces se ingresa por esternotomía mediana. Son algunos videos cortitos. Lo primero que se observa es un hematoma, ¿sí? En el mediastinal, con un vaso sangrante activo, que era la mamaria interna izquierda. Así que ahí se ve, lo que se ve en el video es un punto en X que se hace sobre la mamaria interna izquierda para cohibir el sangrado. Eso ya es el primer hallazgo que nos da una pista de lo que veníamos viendo en las imágenes. Se avanza entonces sobre la cirugía. En este video lo que se ve, esperen que bajo volumen para que no se escuche el video.
A la izquierda, es decir, a la derecha de la pantalla es craneal, a la izquierda de la pantalla es caudal. Se ve lo que es la pleura mediastínica izquierda abierta, donde se drena un hemotórax izquierdo y se colocan gasas para terminar de hacer hemostasia en esa zona. Sangre y coágulos. No parecía probablemente que tenga algún otro sangrado de algún otro origen. A la izquierda de la pantalla, es decir, a la derecha del paciente, el coágulo sobre lo que es el pericardio. Se hace debridamiento de serosas, ahí estaba un poco deformado porque el hematoma que se había encontrado abierta, hecha la esternotomía, había disecado y había deformado un poco la anatomía, así que había que debridar y liberar algunas adherencias y evacuar el hematoma para poder llegar al pericardio que estaba debajo. Y la última maniobra que se realiza en ese momento es la pericardiotomía. Alice y Alice. Ahí se ve, este video se ve perfecto. Se hace la pericardiotomía. Hay líquido seroso, escaso, propio normal, ¿no? Propio del pericardio. Negativa entonces la pericardiotomía. Entonces, esternotomía mediana, se culmina la cirugía con 2 drenajes hacia arriba y hacia abajo, al vértice del fondo del saco costodiafragmático en el hemitórax izquierdo. Se pasan 2 unidades más de sangre y de plasma y se cierra la esternotomía con acero. Como conclusiones del caso, entonces, un paciente con una lesión de arma punzocortante, se identifica la laceración en la arteria mamaria interna izquierda, genera un hemotórax izquierdo. Los estudios que se utilizaron en este paciente fue una radiografía de tórax como única imagen, bueno, y el IFAST previo en sala de shock room. ¿Y cómo se aborda este paciente? Con una esternotomía mediana, la ligadura de la arteria mamaria interna izquierda, la pericardiotomía que había dado negativa y se colocan los 2 drenajes hacia el vértice y hacia la base del pulmón izquierdo. En unidad de cuidados intensivos, 24 horas estuvo en asistencia ventilatoria, luego se extuba, mantenía una sistólica y una frecuencia cardíaca estable, una frecuencia de 100, limítrofe, con buena perfusión, los avenamientos izquierdos que ya habíamos comentado, un estado vacío-base con un pH de 7,4, un exceso base de -4, y un laboratorio que se venía mejorando, un hematocrito que se mantenía entre 30 y 31. Para, El resto Gino, sin te voy a hacer una particularidades. pregunta. Sí. ¿Estuvo 24 horas con una FIO2 de 1? No. Vos pusiste FIO2 de 100%, pero no durante 24 horas, me imagino. ¿Guille? No, ese es solamente una evaluación, una evolución a las 24 horas de operado en ese momento. ¿Y por qué se habrá mantenido con una fracción tan alta de oxígeno? No, realmente eso no recuerdo. Esto lo tomamos los datos de la historia clínica, de esa evaluación puntual, ahí a las 24 horas en terapia, pero realmente no recuerdo el resto de ese dato con respecto a la evolución horaria previamente y posterior. Claro. Sí, capaz que es un dato aislado, seguro. Aislado, sí. Disculpame, Gino, adelante. No, por favor. Bueno, el paciente evoluciona sin inotrópicos, estable, con buena mecánica ventilatoria, signos vitales dentro de la normalidad, y los drenajes que en ese momento vinieron escaso débito seromático, seroso, y se retiran a las 72 horas. Al 6º día, entonces el paciente se va de alta hospitalaria. Y bueno, como para agregar un trabajo de Feliciano, que habla un poco de las decisiones que tiene un cirujano de trauma, un cirujano general abocado al trauma, que tiene que a veces resolver casos de un cirujano torácico, ¿no? Cirujano de trauma como cirujano torácico. Excelente. Habla un poco de las incisiones y decisiones que tiene que ir tomando, ¿no? Y bueno, comentarios los escucho. Bueno, mi primer comentario es felicitarte. Excelente presentación y excelente caso, realmente. Y cómo a veces una imagen, mirá cómo era esto, ¿no? Una lesión parietal te da una imagen que todos pensábamos que había realmente una lesión del mediastino, no de la pared, sino de los grandes vasos, ¿verdad? Muy interesante, y creo que es la forma que tiene que razonar el cirujano que hace trauma. No minimizar, sino pensar que realmente las cosas son
de una gravedad tal que uno toma todas las precauciones para tener los recursos y no verse sorprendido o haber dicho, no, esto debe ser algo de la mamaria interna. Creo que el razonamiento fue muy adecuado, la conducta fue adecuada y bueno, por suerte para el paciente, era una lesión de una arteria parietal como es la mamaria interna. Pero realmente un caso muy interesante. Dejo abierto los comentarios a la sala. Fernando, yo quería comentar, Adelante, primero adelante. felicitaciones, está muy bueno. La mamaria interna, las lesiones en la mamaria interna son así, traicioneras, y a veces uno queda con ese gusto que hace una tremenda cirugía para ligar un vaso, pero bueno, hay que hacerla. Y quería comentar que, me quedé contento porque coincido con lo que dijo Guillermo, de lo que habíamos hablado, lo del colocar el tubo de tórax, luego, no sé si lo dije claro, luego de la esternotomía o la toracotomía, por el riesgo que tiene y en bloque. Pero en este paciente en particular, esa decisión fue muy buena de posteriormente drenar el tórax y previo a hacer la esternotomía. Eso es importantísimo. Nada más. Gracias. Gracias, Pablo. Álvaro Lorenzelli, Pepe, adelante. Hola, ¿cómo andan? Disculpen, estoy con la voz media tomada porque ando lamentablemente cursando el COVID, pero acá estamos en la lucha recuperándonos. Estás encobichado, ¿cómo te sentís? Con respecto a eso, mejor, vengo mejor. Estoy acá en cuarentenado con mi hija, vamos bien, vamos llevando adelante, saliendo adelante. Yo tuve un caso muy parecido a ese, un paciente lesionado que fue con una herida de arma blanca, un cuchillo tirado a unos 3-4 metros, clavado a nivel de región paraesternal izquierda, con lesión. Hicimos la toracotomía, tenía lesión de la arteria mamaria izquierda, hicimos vimos el vaso, como decía Pablo, ¿no? Son lesiones aparatosas, son lesiones traicioneras las lesiones de arteria mamaria. Nos encontramos que era eso nomás la causa de todo el cuadro. Lo cierto es que el paciente venía evolucionando favorablemente y eso del 7º día el paciente se nos muere. Se nos muere por un tromboembolismo pulmonar masivo. No lo teníamos anticoagulado por el tema del sangrado que había tenido. Yo quería saber ahí, hacer una pregunta, si ustedes anticoagulan a estos pacientes pensando en este tipo de problemas, por ejemplo. Muy buena pregunta, Pepe. Bueno, queda abierta la sala entonces, el uso de la anticoagulación en este tipo de pacientes. ¿Qué experiencia tienen? Habitualmente en el postoperatorio de trauma en general, incluso también en los tratamientos no operatorios que están en reposo porque tienen lesiones asociadas, a veces fracturas, utilizamos siempre heparina a dosis, por supuesto, profiláctica, ¿no? Pero antitrombótica. Para el paciente que vos sabés que va a estar postrado mucho tiempo, en el que camina enseguida, no, este paciente supuestamente que relataba, si no tuvo nada, estaba parado, estaba caminando. Sí. Yo te confieso que en las heridas cardiopericardias jamás puse anticoagulación profiláctica. Nada. No, nunca sé, no. Sí, como dice Guillermo, en el manejo no operatorio del trauma hepático, el trauma esfénico, que uno empieza después a preguntarse, bueno, ¿cuál es el momento óptimo? Las guías dicen que hay que arrancar, si no viendo sangrado activo, hay que empezar nomás y sacarse los temores. Ya a las 24 o 48 horas se puede empezar si no hay ningún tipo de sangrado activo. Pero, claro, una herida cardiopericardica en un paciente de 20 y pocos años, que le operaste y se supone que va a estar caminando pronto, realmente yo no tengo experiencia en haber puesto anticoagulación a este tipo de pacientes. Pablo Caviglia. Sí, quería aportar mi poca experiencia. Hago guardias en postoperatorio de cirugía cardíaca todas las semanas. A las 24 horas están anticoagulando los pacientes o isocoagulando y hablo de cirugía cardíaca, revascularización miocárdica y sustitución valvulares. No se ven nunca complicaciones hemorrágicas después de la iso o anticoagulación. Bien, gracias Pablo. Perfecto, muchas gracias. Era eso
Yo la verdad que quedé, porque venía evolucionando favorablemente y al 7º día que se me muera por eso, estaba totalmente indignado, no lo podía hacer, ¿no? Claro. Pero Pero era medio para transmitirles pero eso. perdón, Entonces, la causa sí. del tromboembolismo pulmonar no fue por la lesión. No fue por la lesión, fue por el reposo. El Claro. paciente venía evolucionando, claro, sí, y ya estaba empezando con la movilización inclusive, y el paciente, ya estamos hablando con el paciente de darle la alta, estamos preparándolo, y en la madrugada hizo un episodio, que fue un tromboembolismo pulmonar. Así que era eso lo que quería transmitirles, ¿no? O sea, anticoagularlos, porque yo no lo tenía anticoagulado el paciente. Sí, sí. Nicolás Martínez. Sí, volviendo un poco al caso, la verdad que me engañó el título a mí, entre otras cosas. Uno tiene el concepto de que las armas por estilete pueden tener heridas profundas, y yo apuntaba a eso, yo apuntaba que de repente le repararon algo en la cara anterior y resangró y tuvieron que entrar con el paciente por la cara posterior. Yo creo que claro, que la tomografía nos aporta esas dos cosas y podemos llegar con el paciente al tomógrafo. Si no hay tomógrafo porque tenemos un paciente inestable, es diferente. Pero si no, la tomografía yo creo que nos ayuda muchísimo en valorar esa herida oculta como para la exploración inicial, o meterse a explorar un lugar de la cavidad difícil de explorar, que uno puede lesionar otras cosas tratando de llegar a la exploración de la cara posterior. Y muchos resaltan ahí por ahí vi a mi padrino, a Guillermo de la Paz, que resalta el valor de la radiografía y llegar al quirófano con el valor de la radiografía. Eso puede ser heroico y de otras épocas, pero la tomografía, como me enseñó el Pepe Mayolo, es antes y después de la tomografía. La radiografía nos aporta muchos casos, depende de dónde estemos trabajando, depende de la situación clínica, hemodinámica del paciente, pero la tomografía es muy útil. Y es útil también para, si tenemos todos los recursos, como dijo Pablo Caviglia, capaz que este paciente, si tenía una lesión de la aorta, por ejemplo, se podría haber resuelto por endovascular. Gracias. Gracias, Nicolás. ¿Algún otro Fernando, comentario? sí. Sí, Coincido adelante, con lo que decía recién Nicolás. Siempre uno trata de hacer tomografía en estas heridas, las toracoabdominales, las mediastinales, uno trata de hacer tomografía siempre. Creo que el único condicionante, por supuesto, es la situación hemodinámica del paciente, cuán lejos tenemos el tomógrafo, bueno, los factores de siempre, ¿no? Pero por supuesto que uno siempre trata de ir con la mayor información posible a quirófano, porque como habrán visto en el video, lo más laborioso, después de solucionar lo que se veía que sangraba más evidentemente, es justamente en ese hematoma si había una lesión de tráquea ahí abajo, si había una pequeña lesión puntiforme en algún vaso grande, que después, si el paciente en cuidados intensivos le subían la presión, lo reanimaban mucho, podía resangrar, ¿no es cierto? Cosa que ha ocurrido más de una vez. Y bueno, esa información de pronto con buen contraste en la tomografía uno la hubiese tenido y se hubiese ido inclusive más tranquilo todavía de quirófano. Es engorroso justamente el mediastino, igual que la pelvis extraperitoneal, ¿no? Son sectores donde hay hematomas. Cuando hay hematomas es engorroso la disección, es imposible ver a todos los elementos por todas sus caras, sobre todo la posterior, y aparte, bueno, como decía Nicolás también, uno puede agregar morbididad si lesiona alguna estructura nerviosa. Entonces, bueno, en la medida de las posibilidades, obviamente que lo ideal es hacer una tomografía, sí. Sí, perfecto. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más comentarios adicionales, el sábado próximo, que es 24 de julio, se va a realizar en el Hospital Sotero del Río, viernes y sábado, un curso sobre abordajes en traumas que realmente creo que es muy interesante, y posiblemente muchos de los presentes van a estar inscritos y van a querer asistir. Entonces, para no estar superponiendo actividades, yo les propongo, no hacemos el Ateneo del sábado, así todos los que quieran asistir al curso pueden asistir y no estamos perdiendo una actividad, y nos reencontramos al otro sábado. Y el otro sábado vamos a hacer un cambio de ID y de contraseña, porque tenemos que cambiar en el hospital la sala, digamos. Así que yo les voy a estar enviando después los nuevos flyers que vamos a hacer con Guillermo y con Carlos, la nueva ID, la nueva contraseña. Pero entonces nos encontramos, en vez del sábado 24, el otro sábado, el sábado siguiente, que no me acuerdo qué fecha es.
¿Se pudieron anotar, Fernando? Yo no volví a intentar porque me escribió la doctora Ana María Pacheco y me dijo de que estaban tratando de arreglar el problema. Entonces les di un tiempito y yo voy a volver a intentar de nuevo a ver si ahora puedo poder habilitar el pago con tarjeta, ¿no? Así que voy a hacer el intento, porque ellos estaban modificando alguna cosa en el sitio web para que eso pudiera ser posible. Bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días. Sí, Guillermo. No, para la gente que esté interesada, bueno, ahí en el grupo de chat, si no los que no estén en el grupo de chat, de pronto lo podemos difundir también, estaba justamente cómo acceder al sitio para inscribirse en el curso que organiza el Hospital Soto del Río, curso muy interesante con disección cadavérica en vivo, va a estar presente Raúl Baturi, así que bueno, creo que realmente sí, coincido totalmente de aprovechar toda esa actividad. Por lo pronto, hasta ahora yo he visto solamente eso que se publicó de como sitio para acceder para la inscripción. Cualquier cambio que haya lo notificamos a través del chat. Perfecto. Bien. Gracias, Guillermo. Bueno, felicito por los casos, Gina, excelente presentación. Gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, nos vemos en 15 días entonces. Un gusto haber estado con ustedes. Buen fin de semana. Saludos. Chao. Buenísimo, gracias a todos. Adiós a todos.